Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy día les quiero presentar a una persona que trabaja en kinesiología o en kinesioterapia. Él es un kinesiólogo bastante conocido, de larga trayectoria, tiene un gran currículum como kinesiólogo, pero también como docente. Entonces, hoy día les quiero presentar a don Jaime Ocaranza. Gracias, Jaime, por estar acá con nosotros. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchas gracias, Miriam, por la invitación. Aquí estamos. Oye, vámonos al tiro al grano. Bueno, La idea, a ver, dentro de los grupos de trabajo que significan una cama de urgencia hoy día, se ha hablado siempre que no solamente es la cama como físico, como los equipos, sino que también el equipo humano que hay detrás y que está y que tiene que trabajar. Y dentro de ese grupo, una persona muy importante, un grupo muy importante, son los kinesiólogos. Cuéntanos un poquito. Yo tengo entendido que los kinesiólogos son como, tienen, dentro de la especialidad de kinesiología, hay distintas especialidades dentro de eso mismo, ¿no? sí, claro. La kinesiología se define desde la época de Aristóteles como la ciencia del movimiento o el arte de mover. Ujú. Dentro de esa mirada, partimos el año 51 dentro de una rama de la educación física que se llamaba gimnasia médica. Y aparecieron los primeros kinesiólogos puros en Chile el año 55. Hago un poquito de historia para poner el contexto. En la década del 80, tanto en Europa, en Estados Unidos y en menor medida en Latinoamérica, comenzaron a aparecer especialidades dentro del arte de mover. Entonces estaba el arte de sanar articulaciones y músculos, que es el área traumatológica. Está el arte de sanar integralmente a las personas, y ahí entra el parte de neuromotricidad o de daños neurológicos, y también aparece el arte de mejorar la respiración o la ventilación pulmonar. Y eso se llamó rehabilitación cardiopulmonar o kinesioterapia o kinesiología respiratoria. Nos hicimos conocidos el año 90 cuando se crea en Chile en los centros Centinela, en los consultorios de la época, por los niveles importantes de smog que habían en la época. Estoy hablando de inicio de la democracia. Y que la tarea del kinesiólogo era bastante acotada. Básicamente era trabajar junto con las enfermeras el desarrollo psicomotor en los consultorios y atender las lesiones musculares o de lesiones como dolor de espalda, dolor de cuello. Y un grupo de colegas, donde está Pedro Mancilla y el doctor Astudillo del ministerio en esa época, ven la posibilidad de tomar una línea de rehabilitación pulmonar de Francia y de Europa, en donde en base a ciertas técnicas de masaje adaptadas a la ventilación pulmonar, mejoraba la posibilidad de ventilar pulmones. Y eso se llevó a la práctica el año 90 en un piloto en 2 comunas de Santiago, y eso pasó a 8 y de 8 a 16, y ahora se instala las salas IRA, que son las salas de infecciones respiratorias agudas. Ese fue como el principal gran éxito de la kinesiología respiratoria. Luego, por ahí por el año 99-2000, nacen las salas ERA, que son las enfermedades respiratorias del adulto, Ujú. porque así como partimos el 90 con los niños, y había mucha mortalidad infantil en menores de 5 años por neumonía, empezamos a ver en la historia de la salud que los adultos mayores tenían muchas complicaciones por enfermedades crónicas, por bronquiolitis, por neumonía adquirida en la comunidad. Y esto mismo que se hizo en niños se adaptó para adultos. Y empezaron los colegas a familiarizarse con equipamientos, como tú dices, de flujo aspirómetro, de mediciones de saturación de oxígeno. Empezamos a ser incluidos en las unidades de cuidado y tratamiento intensivo en UCI y UTI, y nos empezamos a mostrar en el sentido de que el manejo kinésico temprano o precoz de pacientes que estaban ventilados mecánicamente o que estaban en una cama UCI, si logramos movilizar precozmente, el alta era más rápida. Entonces ya O no se sea que quedaban.
Sí, dime. Sí, perdona. O sea, en realidad la rehabilitación broncopulmonar es más o menos nueva con respecto de la kinesioterapia, ¿no? La kinesioterapia en Chile cumplió 100 años en el 2014. En el mundo se han descrito documentos en China desde hace 4000 años antes de Cristo, pero en Latinoamérica el auge vino desde la Segunda Guerra. O sea, ese es Ya, como el momento clave del desarrollo de la terapia física. En otros países se llaman physical therapy o terapista físico. Y se ya. separan los físicos de los cardiorrespiratorios, pero por un tema académico, de malla curricular. Perfecto, Sin perfecto. embargo, un kinesiólogo global debe manejar el área traumatológica, el área neurológica y el área cardiorrespiratoria. Oye, respecto de eso mismo, de lo que estás hablando tú ahora, me he fijado que incluso las universidades hoy día están ofreciendo cursos gratuitos incluso sobre el manejo de esta rehabilitación pulmonar. ¿Tú crees que en pocas eh, clases, o incluso deben ser online las clases, ¿no? Eh, refrescan un poco los conocimientos, no es que sean conocimientos nuevos. Mira, cuando uno sabe que estudia en salud, o cuando hay uno es parte de un equipo médico, sabe que entras a estudiar en salud y no termináis de estudiar jamás. Eso Ya. es, eso es una máxima. Y dentro de ese estudio permanente hay actualizaciones. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo un grupo de expertos se junta en un país determinado y establece criterios para el manejo respiratorio, criterios para quemadura, criterios para el manejo de asma, criterios para el manejo neurológico. Y eso se va sumando a la experiencia y a las publicaciones científicas validadas, y uno tiene que estar cada cierto tiempo estudiando o reestudiando. Generalmente antes se hacían en congresos, antes uno iba a seminarios de 3 días. Hoy día, por la pandemia y hoy día porque la tecnología lo permite, así como tú y yo estamos Ujú. conversando a distancia, yo puedo entrar a aulas virtuales mexicanas, de España, de Francia, de Nueva Zelanda, y cada universidad o cada grupo de investigación da estos cursos gratis que a veces se separan para profesionales y también se separan para comunidades. Es Ya, decir, yo ya. le quiero enseñar a una persona que cuida a un enfermo cosas básicas de cuidar de su cuidado postural para que no se lesione, o cómo buscar posiciones para que personas que están postradas en cama en sus casas tengan mejor calidad de vida, por ejemplo. Y también hay cursos más específicos de 80 o 100 horas que van desde cómo hacer cuidado básico de urgencia, cómo intubar un paciente, cómo extubarlo, sacar un tubo, Ujú. y cómo reanimar a una persona en una situación específica. O sea, puedes encontrar un variopinto de cursos Claro. que va a depender de a quién va dirigido, cuál es el objetivo, cuáles son las cantidades de horas. Y una de las cosas interesantes de esta pandemia maldita, por decirlo de alguna Ujú. forma, es que ha abierto la puerta a que cualquier persona pueda usar cursos en Oye, todos ámbitos. tú mismo metiste el tema de la pandemia, que era el que yo te quiero llevar. ¿Por qué? Porque dicen que es muy importante el trabajo que ustedes hacen a la persona que está contagiada, que está, por ejemplo, hospitalizada. Me Ok, imagino que a un paciente intubado es muy poco lo que le pueden hacer, ¿no? Como tratamiento físico me refiero, ¿no? Pero sí al que no está intubado y al que ya se mejoró, al que ya lo sacaron, pero que posiblemente queda con secuela. Convérsame un poquito sobre eso. ya, a ver, que me planteaste dos momentos. Dos cosas, sí. Hay un primer momento de un paciente COVID positivo que necesita apoyo ventilatorio. ¿Cuándo se necesitan apoyos ventilatorios? Cuando esa persona cae en una falla pulmonar sistémica, cuando debuta con una neumonía y tiene una dificultad respiratoria evidente. Ujú. En general, antes del COVID, los pacientes también caían en fallas respiratorias por Sí, otras claro, patologías. claro. Y en ese sentido, nosotros como kinesiólogos, junto con las enfermeras, junto con los TENS que trabajan, junto con el equipo médico de urgenciólogos y especialistas de urgencia y de cuidados críticos, se hacía y se hace movimiento precoz. Es decir, el hecho de que yo pueda entrar tapado hasta las orejas
hacer la magia de la kinesiología en una persona que está con un ventilador mecánico desconectada del mundo. Si no, no sé si te has fijado que los ponen boca abajo, Sí, aunque pasa porque el estar boca abajo favorece la ventilación de las bases de los pulmones y eso favorece por mecánica respiratoria que las secreciones salgan más rápido. O sea, ya, un cambio ya. de posición tan básico hace un cambio en personas que están ventiladas Importante. mecánicamente. Mm, Solo eso. ¿Por qué no se puede hacer toda la movilización precoz que uno quiera? Porque si nos vamos al hospital Ezequiel González de niño, o nos ujú, vamos al Barro Luco, o nos vamos al Sotero del Río, vamos a ver que progresivamente los pisos que antes eran medicina, ahora son todos pisos COVID, y ujú. se han tenido que Sí, reconvertir camas para aumentar la urgencia. Por lo sí. tanto, eh, todos mis colegas que eran motores o que hacían rehabilitación de cardiovascular o neurológica, se han tenido que, por la pandemia, reubicarse y reconvertirse en kinesiólogos del área cardiorrespiratoria. Ujú. O sea, si hubiese una masa de kinesiólogos o de personas que saben el tema del movimiento, perfectamente podríamos estar moviendo pacientes COVID en ventilación mecánica. Pero está el estrés laboral, está la necesidad de pacientes que llegan 40, 50, 60 diarios Mm, que no da abasto. Entonces, claro, no es que no se esté haciendo, es que la pandemia no permite que se haga. No sé claro. si me explico la Perfecto. diferencia. No, sí, sí, sí. Vale. Y una vez que salen de la urgencia, una vez que se recuperan del cuadro respiratorio basal, que siguen con COVID, pero los logran hacer lo que se llama en inglés winning, que es el destete del ventilador, Ujú, porque hay parámetros que están establecidos por convenios internacionales y acuerdos internacionales. Esos pacientes se van a una sala de recuperación y después empieza la recuperación propiamente tal. Y ahí caigo a la segunda pregunta tuya. sí. ¿Qué se ha visto? Se ha visto que eh, por estar entre 2 y 2 semanas y media en reposo absoluto, porque hay que estabilizar ese cuadro respiratorio, pierden el 30 y el 40% de la fuerza muscular. 30 y 40% significa que yo llegué caminando y no me puedo sentar al borde de la cama. Ese es el impacto de perder un 40% de fuerza. ¿Eso tanto en personas jóvenes como en adultos mayores o en adultos No, más? desgraciadamente, claro, el 100% de una persona de 30 años equivale ¿Mm? al 80% de un adulto mayor. Es decir, uno sabe que después de cierta edad, el 100% de un joven no es el 100% en el adulto, va perdiendo porque hay deterioro muscular por la edad, porque hay deterioro cartilaginoso o ligamentoso con la edad y porque se pierde capacidad funcional. Claro, Yo puedo mover 3,5 litros hoy día, si respiro hondo y profundo, 4 litros si me esfuerzo, y probablemente mi mamá, que tiene 70 años, hace un esfuerzo poderoso y mueve 1 litro menos. ¿Te das correcto. cuenta? Y Ya, eso tiene ya. que ver con el deterioro orgánico natural del envejecimiento. Entonces eso significa también que una persona más joven podría a lo mejor recuperarse en un tiempo de, no sé, dependiendo de la gravedad, de cómo estuvo, a lo mejor en un mes, 2 meses, pero un adulto mayor no, va a tener que estar mucho tiempo tratando de recuperarse y además con apoyo de kinesiólogos, ¿o no? Claro, claramente. Y ojo que siempre se está hablando del daño físico cardiorrespiratorio, Ujú. pero resulta que el encierro de los niños o la falta de contacto social por este distanciamiento involucra una serie de alteraciones psicológicas mentales que no son menores. Y ahí hay otra área de la rehabilitación que es la salud mental. Cómo yo apoyo desde el movimiento y desde la activación el estrés postraumático. ¿Por qué es un estrés postraumático? Claro, Eh, cuál es el tema? Pucha, yo no quiero ser parte del 5% que si le da COVID cae en ventilación mecánica, porque eso está en los canales, está en los medios a pasto, entonces genera un estrés de, ya, el joven que dice, ¿cómo va a tener tan mala suerte de entrar al 5% si tengo un 95% que no me va a pasar nada o que va a ser un resfrío? claro, claro. En cambio, si se lo plantea un adulto mayor, va a decir, lo más probable es que yo sea parte de ese 5%. Ah, Entonces, te das cuenta que es claro, un tema cultural que sí, nosotros tenemos que sí. educar.
Entonces, estamos viendo que los menores de 40 están siendo portadores y están contaminando casas de personas de 70 o más años. Y que seguramente además tienen no sufren tan profundamente, ¿no? El contagio. Tienen a lo mejor una enfermedad un poco más leve, ¿no? A pesar Exactamente. de que es joven que ha muerto igual por el tema. Sí, pero es como lo que nos dicen, no, es que si yo fumo, tengo más probabilidades de morir de cáncer que de los que no fuman. Entonces, como que siempre se pone el mismo ejemplo. Bueno, claro, claro, Y a mi estudiante yo le digo, exacto, si tú fumas eh, y versus el que no fuma, los dos pueden hacer cáncer. Entonces, la típica de, ay, ¿cómo la gente que no fuma igual le da cáncer de pulmón? claro. Es posible, pero por cada persona que no fuma y tiene cáncer, hay 30 que sí fuman y tienen cáncer. Oye, a ti te ha tocado, bueno, obviamente te ha tocado estar con pacientes COVID, con algún Sí, paciente COVID que ya haya sido, que ya esté dado de alta, digamos, y que lo estés rehabilitando, porque sí, sí, me ha tocado, me ha tocado. yo leí en alguna parte que, bueno, como esto no se sabe mucho, Ujú. apareciendo cosas todos los días, pero en alguna parte leí que incluso eh, el COVID te deja por dentro algunas cicatrices o inflamación y que Sí, incluso podría llegar a endurecerse el pulmón. O sea, para mejorar eso es harto rato, ¿no? por lo menos va a haber una rehabilitación desde el punto de vista pulmonar si se hace una atavicación del tejido, que es lo mismo que pasa guardando las proporciones de un enfisema pulmonar, que eh, el pulmón pierde la capacidad de distenderse, de ampliarse y achicarse entre un 30 y un 35%. Y eso cuesta rehabilitar, porque tengo que entrar a educar la forma de respirar, la forma de cansarse y en condiciones normales. Imagínate una persona de 75 años que pierde esa capacidad y ya estaba limitado porque era enfermo pulmonar crónico, o ya estaba limitado porque era asmático. Entonces ahí se suma una segunda morbilidad que Claro. tengo que considerarla para la rehabilitación. Me pasó con una señora en Maipú que ¿Sí? nunca se había enfermado. 78 años, nunca se había enfermado. ¿No tenía Y ninguna otra enfermedad de base? no tenía ninguna otra enfermedad de base, ni siquiera Nada. hipertensión. No tomaba remedios, nada. Y cae con esta situación. El nieto se recuperó en 4 días. 12 años tenía el nieto. Ya. Y ella 3 semanas. 3 semanas acostada. Y se para de la cama y se cae. Y quiere dar un paso y no es capaz. Estamos hablando de esas diferencias. Entonces hay Ya. toda una progresión del ejercicio para que mejore su ventilación, para que mejore su resistencia al cambio de posición. Y si es una señora adulta mayor que está acostumbrada a barrer la calle, regar las plantas, hacer la Ujú, comida, y ujú. salir a tener vida normal, y de repente el hecho de ir al living a ver televisión le genera una fatiga impresionante. O sea, hay todo un cambio de la dinámica familiar en ese sentido. Perfecto. Oye, bueno, a ti como decías tú, te ha tocado trabajar con personas. ¿Cuánto tiempo más o menos tienen que dedicarse a esta rehabilitación? ¿Y es con visitas semanales, con visitas diarias? A ver, yo lo que quiero un poco transmitir es que está bien, tú te recuperaste, te sacaron del hospital y te fuiste para tu casa, pero no es la vida tan fácil y simple como uno dice, ah, qué bueno, ya estoy aquí de vuelta y vuelvo a mi vida normal. Parece que no es así. No, no, lamentablemente no es así. Y la literatura, pues yo también hice la pega, yo también estuve buscando. Entonces, hay experiencias en China y hay experiencias en Francia que nos dicen que mientras más años tenga la persona post-COVID, más días tiene que agregar a la rehabilitación. Me explico. Entre 30 y 35 años, lo más probable es que en 2 semanas va a estar relativamente estable, relativamente. Ya. Pero si tengo 50 o 55 años, me voy a 2 meses. Uh, Entonces, ¿por qué se hacen esas diferencias? Por lo que estábamos hablando, envejecimiento, porque el cuerpo después de cierta edad pierde capacidades de regeneración. Y aquí es súper importante el tema de la movilización,
de la actividad física previa. Mientras menos actividad y más sedentario fuiste antes del COVID, más te vas a demorar en recuperarte post-COVID. Ya, así que las personas que hasta este momento están sanas o estamos Por sanas, favor, actívense. pongámonos a hacer ejercicio. Y ejercicios no son complejos, no es que tenga que ponerse a trotar o ponerse a andar en una bicicleta estática. Son cosas tan básicas como favorecer la ventilación, respirar 10 veces muy hondo, trabajar brazos y piernas en forma alternada, hacer 10 o 15 minutos de ejercicio en la silla o caminando en la casa, siguiendo un tutorial de YouTube de alguien que le dé una pauta de ejercicios para su edad. Perfecto, porque El si no se va a echar a entrenamiento, perder además las claro, articulaciones. y te puedes desgarrar o puedes tener una lesión Claro, y va a muscular salir peor. y claro, va a estar acostado porque te duele el cuerpo y no por el COVID. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que tener esas líneas, esos apoyos para las personas de San Bernardo o los que te vean en el canal o las personas que nos puedan estar escuchando. Perfecto. Oye, muchas gracias, Jaime. ¿Alguna cosa que quieras agregar? No, agradecerte la conversación, interesante hablar de este tema. Eh, si alguien quiere seguir en redes sociales, @Quinio Caranza, en Facebook y en Instagram. No te preocupes que lo vamos está apareciendo ahí abajito Ah, ya, ok. de nuestro video. Perfecto, muchas gracias entonces. Oye, un millón de gracias, Jaime, por haber estado con nosotros. Yo creo que nos aclaraste bastante el hecho de, bueno, lo que significa en este momento para los grupos médicos, ¿no? Que están atendiendo Ajá, en los hospitales, en las distintas clínicas y en la atención primaria, y también en la atención post-enfermo, ¿no? O sea, sigue siendo enfermo, pero tú en este momento estás más en el post, estás tratando de mejorar a la gente y acompañarla a llegar a su normalidad, llamémosle, ¿no? exactamente. Y también mandar un saludo afectuoso a todos los profesionales de la salud que están en primera línea, que están ahí soportando un estrés impresionante, haciendo turnos de 24 horas sin parar, que a veces no tienen tiempo ni para comer, que es así de compleja la situación hoy día en Chile. Así que mi respeto y el respeto de toda la población por ello. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cuídese, quédese Gracias a ti, en casa, no salga si no es necesario. exactamente. Un millón de gracias, señoras y señores, por habernos escuchado hoy día en este programa en tiempos de coronavirus. Nos vemos mañana, ¿les parece? Un millón de gracias por haber estado ahí.